12 horas con 22 minutos. En instantes, el expresidente Carlos Mesa va a brindar una conferencia de prensa. Estamos atentos a ver qué sucede, pero nosotros continuamos en la mesa y le voy a dar la bienvenida a Dalit Contreras Baspiñeiro. Él es sociólogo de profesión. ¿Y por qué lo hemos invitado? Porque mañana jueves se inicia la auditoría de la Organización de Estados Americanos a este proceso electoral que se ha llevado a cabo en nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias, Casimira. Gracias por la invitación. No, es un gusto. Bueno, pues después de los comicios se ha hablado de este supuesto fraude. La misma la Organización de Estados Americanos ha reportado un informe preliminar de irregularidades en el proceso electoral. Una de ellas fue la paralización del sistema TREP, pero también lo hizo el ingeniero Edgar Villegas, que ha mostrado aquí en la nueva televisión universitaria, en el programa Jaque Mate de Jimena Galarza, las diferentes anomalías de este supuesto fraude. ¿Por qué son tan importantes las auditorías de la Organización de Estados Americanos? Luego me dirá cuán creíbles son. Muy bien. Bueno, yo no sé. La importancia no sé si radica en las auditorías de la OEA o la importancia tiene que radicar en una voluntad política nacional boliviana por encontrar algún tipo de salida a la situación que estamos viviendo. Una salida podría ser la auditoría, pero hay otras posibilidades. Yo creo que es muy delicado entramparnos en convertir a la OEA en el gran actor que nos dé las soluciones al país. Las soluciones tienen que nacer desde adentro. Por eso le decía cuán creíbles van a ser estas auditorías de la Organización de Estados Americanos cuando los bolivianos hemos sido testigos de la llegada de Almagro en plena campaña en Bolivia, acompañando al presidente Evo Morales en el Chapare. Esto deja muchas dudas. Y muchas otras cosas, ¿no? Cuando me preguntan, Casimira, están llamando mucho de otros países preguntando la situación del país. Las noticias que salen son escandalosas, son fuertes. No necesariamente lo que estamos viviendo aquí, a pesar del estado crítico que estamos ya hace varios días viviendo. Yo suelo llamar a este tipo de situaciones como una situación de coyuntura crítica. ¿Qué quiere decir esto, Casimira? Porque es importante, creo que hablemos de esto para entender el proceso. Sí, claro que sí, por los mismos países de la región que vamos por procesos similares, ¿no? Hay mucho de eso, pero una coyuntura crítica tiene dos características principales. Una de ellas es que se afecta de algún modo, ya sea por la vía de una fisura, o de una fractura, o de una ruptura, de lo que llamamos el pacto social. Es decir, la convivencia cotidiana en un país que nos permite que haya un sistema de gobernabilidad que lo aceptamos y convivimos, creyendo o no en este sistema, pero convivimos adentro. Esto se fracturó fuertemente en el país a raíz de las elecciones y deja una herida abierta que tiene que ser sanada. Y la solución pasa por subsanar esa herida. Es una herida. Bueno, y otra característica antes de la coyuntura crítica es que este estado de situación no puede permanecer. Tiene que derivar en algo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y eso es obra de quienes vivimos en la sociedad donde estamos, no cae del cielo, ni de la OEA, ni de ningún lado. Es obra de los bolivianos la solución al problema. Entonces, ¿cuáles son, Casimira, desde mi punto de vista, los dos problemas de fondo que abrieron la herida y que convierten esto en una especie de cáncer que tiene múltiples ramificaciones? Uno, algo que tú decías, es el fraude, bajo el calificativo que fuera, sospecha, realidad, lo que fuera. Está instalado en la mente, en el corazón, en las esperanzas, en las decepciones de nosotros bolivianos, el tema del fraude. Y lo tenemos que enfrentar. No serviría de nada tomar medidas en otro lado si es que estas no apuntan a resolver este problema que nos está doliendo a los bolivianos. Y el otro tema, adjunto a este,
que también lo expresaste de algún modo, es la desconfianza. Se nos ha llenado el ambiente, el sentipensamiento de desconfianza. Entonces, Casimira, estamos en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios, dada la polarización de los ciudadanos en las calles. Y no solamente la polarización de los ciudadanos, sino de los políticos. Por supuesto. De los cívicos. ¿Qué pasa? Los comités cívicos han sido claros, se han pronunciado, lo mismo el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y miembro del CONADE, Waldo Albarracín, y han dicho, no señores, nosotros ya no queremos auditoría, queremos la anulación del proceso electoral. Estamos esperando una conferencia de prensa de Carlos Mesa. Carlos Mesa ayer dijo, vamos a ir a una auditoría. Aceptó la invitación que le hizo el mismo gobierno, el mismo ministro Canelas en una conferencia de prensa, el ministro de Comunicación. Aceptó. Entonces, ahí ya se ve también polarización. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz le dijo a Carlos Mesa ayer, muestre si está con el pueblo. Si está con el pueblo, vaya a la anulación. Si no está con el pueblo, vaya a la auditoría. Hay corrientes que son naturales en este escenario, a pesar de la existencia de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, ¿no es cierto?, que por lo menos por varios días tuvo la posibilidad de organizar la reacción ciudadana en defensa de su voto. Esto se está lastimosamente desgajando también. ¿Por qué, Casimira? Porque en el ámbito de las posibilidades de solución del problema, habían tres alternativas. Una era la segunda vuelta. Claro, esta auditoría es precisamente para ver eso, si hay balotaje o no. Exacto, ¿no? Sí. Pero podría haberse dado segunda vuelta sin depender de auditoría también, ¿no? Si la presión ciudadana orientada, la necesidad de un gobierno legítimo, sea cual fuere, hacia adelante, podríamos haber tenido una segunda vuelta sin auditoría. La otra alternativa, ciertamente ligada a esta, es la auditoría, y que avanzó ya al grado que no conocíamos, que ya estaba todo amarrado para que la OEA esté acá. Yo no sé, Casimira, tal vez tú porque eres periodista y tienes más acceso a información lo sabías, pero yo me enteré ayer de que ya todo estaba arreglado para que la OEA empiece la actividad ayer o hoy. No, básicamente ya están aquí. Esto deja mucho que Estas desear 30 personas. En las condiciones que estamos haciendo, porque no es auditoría por auditoría, hay un problema de fondo. Bueno, y la tercera posibilidad... ¿El problema de fondo cuál es? La desconfianza y la necesidad de generarnos confianza para resolver el problema del fraude, ¿sí? Bueno, y la tercera alternativa era pues la anulación de las elecciones y la convocatoria a nuevas. Efectivamente, por la manera como se desenvuelven, se desarrollan las manifestaciones ciudadanas con un empoderamiento progresivo, van avanzando, van escalando también sus demandas, ¿cierto? Y de la segunda vuelta escalan a nuevas elecciones. Y ese es el ambiente que estamos viviendo ahora en Bolivia. Entonces, claro, tenemos que tomar decisiones en este ambiente, Y este es un ambiente, digamos, el positivo, el que nos puede llevar a soluciones más o menos en diálogo. Porque hay otro escenario, Casimira, que es el escenario de la confrontación. Si me permite, entiendo que ya Carlos Mesa ha brindado esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Carlos Mesa. Es importante hacerlo luego de sus declaraciones ayer en Santa Cruz, que reitero, él manifestaba de que sí estaba de acuerdo con una auditoría de la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar lo que ha dicho. ¿Está Calvarone García para contarnos o el mismo Carlos Mesa? Vamos con Carlos Mesa, por favor. ¿Qué decía? Hace instantes nada más. Señores periodistas, les quiero agradecer la gentileza que han tenido de venir y explicarles por la naturaleza lo importante que tiene nuestra comunicación, que entiendan que voy a leer el documento, no van a haber preguntas,
porque no quiero dar lugar a interpretaciones o a posiciones distintas a partir de lo que dije respondiendo las preguntas de ustedes. Ustedes lo van a comprender perfectamente. Mensaje de comunidad ciudadana a la nación. Primero, el fraude ejecutado por el MAS y su empeño por desconocer la voluntad popular han generado una espiral de violencia de consecuencias que podrían resultar irreparables. El ataque de grupos organizados del gobierno a los ciudadanos, la instrucción de cercar ciudades, bloquear las carreteras, cortar el suministro de agua, decenas de heridos y sangre derramada en nuestras calles, son el resultado de la ambición sin límites de Evo Morales y Álvaro García Linera. Segundo, la auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Tercero, nuestra posición es invariable desde el 20 de octubre. Exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento, tal como lo ha reconocido la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y varios países amigos. Y cuarto, nosotros nos debemos a los más de 2 millones de electores que nos respaldaron y reconocemos las posiciones de instituciones, sectores cívicos y movimientos sociales que plantean la anulación de las elecciones y manifiestan su desconfianza acerca de la auditoría pactada entre la OEA y el MAS. Compartimos sus preocupaciones y mantendremos los mecanismos de coordinación con todos quienes luchamos por el respeto al voto popular y la democracia para concertar las mejores salidas a esta crisis política, buscando siempre preservar la paz y evitando la violencia fratricida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con Calvarone. Ha sido claro, Carlos Mesa, no aceptan la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Calvarone, algunos otros puntos que pueda darnos, por favor. Gracias, Casimira. Es lo que hace minutos pudimos escuchar del candidato de Comunidad Ciudadana, que ha vertido acá en su sede, acá en la calle Nardos. Estamos en la calle 10, cerca de la Costanera en Calacoto, donde hemos podido apreciarlo, ya que ustedes lo han podido tener en el canal para todos nuestros televidentes. Rechaza entonces a la auditoría que habría planteado el gobierno, conjuntamente la OEA sería el ente para poder realizar esta auditoría. Proseguirán, dice Carlos Mesa, entonces en este sentido con sus acciones y se plegará como siempre a la ciudadanía para poder de alguna manera seguir con estas manifestaciones, pero en el marco de la paz. Esto lo ha manifestado en el marco de la paz. No se ha podido tener más impresiones o algunas consultas que podríamos haberle vertido a Carlos Mesa. Ha sido tácito al leer el comunicado que también lo hemos dado in extenso allá en el canal Casimira. Gracias, Calvarone García. Completo el informe. Adalid Contreras, ese cambio de Carlos Mesa a esta situación. Bueno, ya no auditoría, dice él. Vamos a lo que ya anunciaba el Comité Cívico, lo que decía Waldo Albarracín. Pero hay un tema muy importante. Si no está la Organización de Estados Americanos de por medio porque no hay credibilidad, ¿por qué no entra la Universidad Mayor de San Andrés? ¿Por qué no entra el ingeniero Edgar Villegas, que ha mostrado aquí en el programa Jaque Mate con Jimena Galarza todas estas anomalías de un supuesto fraude en las elecciones? Vamos por partes, Casimiro. Sí, adelante. Me gustaría comentar un poco lo que dice don Carlos Mesa. Por favor. Mire, yo, a diferencia de su opinión, creo que él tiene una línea de consecuencia. Ayer yo le escuché decir por una parte que todas las posibilidades están abiertas.
Carlos Mesa es líder de una organización política que tiene un rol distinto a una organización cívica. Él debe situarse desde otra perspectiva para emitir sus opiniones. Pero además, don Carlos Mesa, cuando recibió, entre comillas, la invitación a participar de la auditoría, él respondió con una pregunta. Dijo si el gobierno estaba de acuerdo con no reconocer el resultado de las elecciones, de manera tal que sin ganadores se vaya a auditoría y la posibilidad de una segunda vuelta. Yo creo que la interpretación de que sí participa, que no fue tácita, no fue tajante, tiene que ver con esta posición, es decir, el de seguir esperando una respuesta que nunca llegó. Y desde mi punto de vista es una pregunta lógica por la manera como se lo invita. O sea, la primera invitación sale del vicepresidente en la mañana, invitando al candidato perdedor a sumarse a la auditoría. Y la segunda fue también en el sentido de que o lo toman o lo dejan. Entonces, lo pusieron muy difícil. Y aceptar en esas condiciones, aunque podría haber sido tal vez viable, es difícil, y más tomando en cuenta lo siguiente. Don Carlos Mesa dice, no vamos ahora a la auditoría en estas condiciones. Y esa palabra es supremamente importante, porque ¿cuáles son estas condiciones? En un ambiente de conflicto, lo lógico es dar señales de diálogo desde el inicio, y la convocatoria, el acuerdo de las características de la auditoría, de quienes participan, debería haberse dado con todas las partes que están en juego. Respecto a la pregunta de la Universidad Mayor de San Andrés, en vez de la Organización de Estados Americanos, puede estar en este trabajo tan delicado que se nos viene por delante, junto al en estas condiciones, o ya no es necesario y se va directo a la anulación. Necesario sí es, pero yo creo que en estas condiciones la universidad ya no. La universidad es un actor muy dinámico, uno de los más dinámicos de una de las posiciones que están confrontadas. Y ser juez y parte es supremamente complicado. Yo creo que la universidad tiene que consolidarse en el rol que está jugando, y es un rol muy importante que ha adoptado jugar. Pero es una de las instituciones, si no la más creíble del país. Sí, pero cuando se dan este tipo de situaciones, Casimira, que una de las partes en juego quiere ser el árbitro, o sea, hay experiencias en otros países en las que la solución es que ambas partes ponen sus partes en juego. ¿Sí? Y no es un externo, sino son actores dinámicos de adentro los que deben jugar ese rol. Es decir, seamos claros, yo aprecio mucho la universidad, la San Andrés es mi universidad, pero decidió jugar un rol y lo está jugando muy bien. Es un actor importantísimo que le impide ser el árbitro. La universidad tiene que consolidarse en la situación que está jugando, o si la alternativa de solución es otra, que vaya representando una de las partes frente a otra de las partes con otras condiciones y otros objetivos de encuentro, es buscar soluciones. Estamos escuchando petardos, seguramente es la población que se manifiesta. Allegados al movimiento al socialismo, nos preguntamos. Por favor, el menú del día. Claro que sí, Casimira. Hoy tenemos en mesa comida tradicional de Manca. Para Casimira, un delicioso pollo dorado con ensalada rusa, tutuma de arroz y salsas criollas. Para nuestro invitado, un saice tradicional, acompañado de ahogado con ají colorado de patilla, res picada y sus deliciosas guarniciones. Manca está ubicado en la avenida Sánchez Lima, número 2557, a media cuadra de la Plaza Baroa. Obviamente, todos esos productos son de Fidalga, barato de verdad. Estefanía Rada, nos vamos a ir a una pausa y luego de ella nos va a decir Adalid Contreras en qué situación queda el gobierno y la Organización de Estados Americanos luego de escuchar a Carlos Mesa hace instantes y las posiciones ayer del Comité Cívico de Santa Cruz
y del doctor Waldo Albarracín. Nos aguarda. Qué cosa, las noticias, le decíamos, no paran. Minuto a minuto estamos con Adalid Contreras analizando esta situación. Ya lo dijo Carlos Mesa, no quiere auditoría. ¿En qué queda el gobierno? ¿En qué queda la Organización de Estados Americanos, que ya está con toda su gente aquí? El gobierno Casimira tiene que empezar a gobernar de otro modo, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo en que el gobierno se acostumbró en los 14 años a una plena hegemonía, ¿no? Es decir, él tiene un gobierno de carácter vertical. Todos los poderes del Estado responden a un centralismo donde se toman las decisiones. Legislativo, Tribunal Electoral, Constitucional, dependen de políticas centralizadas. Pero también se acostumbró a una hegemonía de carácter horizontal, con las organizaciones sociales, todos los movimientos que están con él y que ahora también están en las calles. Esto cambió, ¿no? Si reconocemos las últimas elecciones, en el orden de la hegemonía vertical ya no es más. En el poder legislativo, el gobierno tiene que aprender a dialogar. Ya no tiene esa mayoría que levantando la mano permitía tomar decisiones. Ahora deben debatir leyes, propuestas, evaluarlas. Entonces, tiene otras condiciones de gobierno. Y en el plano horizontal, esta emergencia ciudadana, urbana, ricamente joven, hermosamente joven, y de las mujeres, le ponen otras condiciones también a ese dominio horizontal que tenía sobre la sociedad civil. Tiene que negociar de otra manera. O sea, estamos viviendo otra Bolivia destapada con las elecciones. Y el gobierno entonces tiene que aprender a dialogar. Ya no puede manejar el Estado como lo estaba haciendo. Y en este plano entra la auditoría, ¿no? O sea, acostumbrado a la hegemonía que tiene, hizo las cosas por su cuenta, negoció con la OEA, puso las condiciones, trajo todo y nos dijo: acá están, súmense a la auditoría. Es que ya no puede ser así. La sociedad, los partidos políticos de oposición, los cabildos, la universidad, CONADE, deberían ser parte de la convocatoria y de la decisión de quién viene, bajo qué condiciones y qué tipo de trabajo se hace. Eso es un error que no contribuye al diálogo, sino a respuestas como las dadas hoy día por don Carlos Mesa, y que me imagino son aún más radicales en la sociedad, más radicales. Entonces, esta es una de las cosas que tiene que cambiar, y también la actitud hacia la ciudadanía. Hay una ciudadanía fuerte en las calles. ¿Despertó? Mucho más allá del sentido común que tenía de la defensa de su voto en el 21F. Fue evolucionando primero una pérdida de miedo a decir algo. Avanzó a la capacidad de presentar algún tipo de propuestas, y ahora su presencia en la defensa del voto y la democracia es de una radicalidad política profunda en defensa de la democracia. Esta es una postura política, y con esa postura política hay que dialogar. OEA tendrá que estar alistando nuevamente sus maletas para irse. A ver qué pasará en los próximos minutos, porque no creo que esto dure mucho más, o en las próximas horas, a ver la postura del gobierno y de la OEA. Pero, para finalizar, ¿cuán factible es la anulación de las elecciones? Es una cosa muy complicada, no imposible. Yo creo que la manera como la ciudadanía está planteando sus problemas está conduciendo a eso. Pero ciertamente que hay un gobierno también fuerte, organizado, y que no optó por los caminos que yo analizaba de la posibilidad del diálogo, sino que optó por el camino de la confrontación, que suele empezar sobre la ciudadanía, pero lo que no se mide... Y ojo que no es solo en La Paz, no, este cerco es en general. Ahora, lo que no se mide, y esto es un fenómeno de la estrategia de comunicación, es que cuando la gente está envalentonada,
lejos de amedrentar aquello, envalentona más y empodera más a la ciudadanía, que es lo que se está haciendo. La otra expresión es la violencia, que es lastimosa la violencia que estamos viendo en las calles, entre ciudadanos. Y finalmente es la otra alternativa que no se está dando, que nadie la planteó, es un golpe de Estado. No existe, nadie planteó esto. Pero sí puede ser un argumento para precisamente la represión. Casimira. ¿Después de esto podrá venir un golpe de Estado? No creo que estamos en estas condiciones, no creo que la ciudadanía boliviana esté pidiendo eso. Está pidiendo una segunda vuelta con anulación de esta por los visos de nulidad que tiene. Y si se comprueban realmente los visos de nulidad, y hay muchos elementos que podrían llevar a eso, tiene que haber una segunda vuelta. Hay muchas interrogantes de por medio. Con este tribunal, extendiendo el mandato de Evo más allá del 22 de enero, o sea, hay muchas cosas que tienen que ser resueltas. Con lo que acaba de decir Carlos Mesa, ¿se complica o más bien se aligera el problema en Bolivia? Yo creo que se consolida una de las posiciones. ¿Sí? Defensa de mi voto y defensa de la democracia. Casimira, ¿cuán factible es todo esto? Yo creo que debemos empezar a buscar alternativas, con la gente en las calles. ¿Hay esperanza? Sí, por supuesto. Tiene que haber una salida. ¿Cómo se ha sentido en la nueva televisión universitaria, Dalí? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Pasó rapidísimo el tiempo y exquisito el Saice Casimira. Me encantó tenerlo. Quisiera que veamos días mejores para Bolivia, tenemos que trabajar para ello. En eso estamos. Gracias, Adalí. Gracias, Casimira. Ha sido un gusto. Y por mejores días, salud. Salud, Casimira. Bolivia sí que los merece. Enseguida las noticias, no se separe, ya retornamos. Casimira en familia.